Hola, bienvenidos. Gracias. Aquí estamos. Listísimos, sí, como siempre. Ustedes también, que hoy vienen muy guapos. Ah, gracias. Que como que nos coordinamos un poco, siento yo, chiquillos. Sí, andamos como tonos. Tierritas, todos. Bueno, tierritas, no tierrositos, ¿verdad? Que dicha que lo aclaraste. No, andamos colores que combinan y eso es lo que queremos, que así como el set y los colores combinan, así su vida combine con Llegó la Hora, con toda la información que traemos para que este sea un lindo día. Ay, tan divino. Chiquillos, yo ando en pérdida total todavía. ¿Por qué? ¿Cómo en pérdida? ¿Jay? Sí, yo pérdida parcial. ¿Y yo en enderezado y pintura o qué? Literal, Vea, sí. resulta que el lunes salí de aquí, ¿qué te diré? El lunes te queremos. Sí. Es que vean, el lunes salí de aquí y le dije al doctor Salvatierra, bueno, Sí. acordate, Doc, es que me siento muy mal. Chiquillos, me terminó poniendo 3 inyecciones y en cada jeringa me metió 2 ampollas, 2 ampollas, 2 ampollas. No. Yo estaba en ¿Pero pérdida qué fue total. aquello? No, vean, ¿Ese cuando anillo yo qué les digo- significa, Alex? Ya lo quemaste. Ya nos exhibiste, diría Derbez. Porque se parece al que tiene Dani. Y eso Ay, significa ¿en una serio? cosa. Lo que pasa es que el de Dani es más caro. Ahorita nos contás, seguimos Ahorita contando lo les de las 3 cuento. jeringas No, con chiquillos, 2 y estaba, ampollas cada vea, una. se los juro, en pérdida total. Me revivió un poquito. Ahora salgo del programa y me voy a ir a nebulizar. O sea, Sí. el abrazo para todos los asmáticos y todos los alérgicos, porque yo sé que este tiempo como de transición, donde se va metiendo más, Sí, es cierto. como la época lluviosa y hay más frío, nos afecta un montón. De verdad Sí. que sí. Es verdad. Y a todos los que andan en carreras, que a veces pasa, ¿verdad? Yo lo digo por experiencia propia, que nos agarra la lluvia, que tenemos que ir a hacer un mandado, que no nos alcanza el tiempo, que algo le pasó a nuestros hijos y hay que correr para resolver. Todas esas carreras son parte de la vida, pero de verdad, dese un respiro, una pausita, tome aire, agradezca por la vida y sepa que sí se puede. Vamos a seguir adelante. Por supuesto, son cosas que pasan, pero aquí estamos. Si tenemos salud, si tenemos vida, sí se puede. Así es verdad. Yo me disculpo por si en algún momento durante estas 2 horas ven que me agarra un ataque de tos. Ay, ¿En pero amiga, serio, usted lo que le da son amiguita? ataques de Anda risa, moda. amiga. Usted lo que le... Bueno, también. Bueno, también. pero hoy toser no es tan grave. En la pandemia toser... ¿Se acuerda? Sí, ¡Qué uno se asustaba, angustia! ¿verdad? O sea, No, y uno ¿cómo? se asustaba porque Sí, alguien tosía y uno. Toser y Dios mío, ¿quién estornudar fue? se convirtió como ¿Es cierto? en algo prohibido, Ajá, no se podía muy hacer. prohibido. Uy, qué triste, qué duro, chicos. Yo me acuerdo una vez andaba haciendo una nota así en la calle y yo logré ver el terror entre la gente, o sea, cómo la gente se sentía terror unos a otros. O sea, como parte de la pandemia, porque no sabíamos si nos iban a contagiar o lo que sea. Es verdad. Qué difícil, ¿verdad? Es verdad. Pero bueno, por dicha ya nos pudimos volver a abrazar y eso es bueno. Y de verdad, pidiéndole a Dios Ajá. que ya no más, Ay, por sí, favor. Por lo menos que ya yo Ya esté muerto, aprendimos, que de haga verdad, otra ya pandemia. aprendimos. No. Porque es que dicen que las pandemias son cada 100 años. Ah, bueno, Que está bien, está claramente bien. Ni que Ah, fuera yo bueno. Matusalén, ¿verdad? Ah, Bueno. No, pero, Ay, no, pero sí. yo no quiero yo vivir espero tan- que la humanidad haya aprendido también un Sí, poco es verdad. de la Chicos, experiencia yo creo, de la o sea, pandemia. Yo cada vez que voy al supermercado me doy cuenta que la gente no ha aprendido nada de la pandemia. Tenés a la señora aquí, atrás Ay, tuyo. sí, eso Yo sí digo, Bueno, es que es la ¿cómo señora gente mía, entonces es no mi esposa. aprende? O sea, No, cuando otra me señora, vea- otra ya señora. me señora aquí en ajena. distancia, por Señora favor. ajena. La señora Ena. Ah, bueno, no, es así no, es así Ay, no. sí, en París, oh, mon chéri. Monsieur, hablando de París, Sí. Hablando de París, ¿qué ¿Viste? decís? Es que vea. yo vi, vos viste, porque vos viste. Sí, bueno, yo lo leí. Yo también. No, chiquillos, es que vieran qué lindo porque el río Etna, creo que es, sí, perdón, si me equivoco. Hola, hola, y continuamos con más. Quédese con nosotros porque la verdad que tenemos unos temas hermosísimos y me encuentro, vean, yo como a todo el mundo le cambio el nombre, entonces lo escribí como 10 veces. Marisol Cruz, ella es nutricionista, ¿cierto? Maricel, ve que a todo el mundo le cambio el nombre. Maricel Cruz, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y vamos a hablar de algo que me encanta porque lo he escuchado muchas veces, pero no sé dónde encontrarlo. Y he escuchado mucho eso de que te bombardean porque a veces son hasta productos de moda, pero no sabemos, ¿verdad?, cómo utilizarnos, si nos puede hacer bien, si nos puede hacer mal y en quiénes personas sería así como el éxito. Y dice la creatina. De acuerdo. ¿Qué es la creatina? La creatina es un tipo de aminoácido
Ajá, y es cierto, o sea, está bastante de moda y Entre la gente que hace honestamente... ejercicio, ¿lo he escuchado mucho o no? Sí, tiene ¿Verdad que muchos sí? beneficios, inclusive Ajá. hasta el nivel del sistema nervioso central, o sea, ayuda con el tema de la memoria, o sea, no solo con el tema del aumento de masa muscular. Y yo lo recomiendo no solo para personas que hacen actividad física, sino que también inclusive personas que ya de por sí tienden a perder masa muscular después de una cirugía, por ejemplo. Inclusive en pacientes adultos mayores lo he utilizado y es bastante efectivo. A ver, ¿dónde se encuentra de manera natural? Porque yo he escuchado los suplementos que tienen la creatina, pero se encuentra de alguna manera natural en algunos alimentos. Como es un aminoácido, es Ajá. parte de los alimentos que son fuente de proteína principalmente. Entonces, por ejemplo, huevo, pollo, pescado o Ok. res. Sin embargo, estos que vos estás hablando, que son como Ajá. suplementos y concentrados, pues concentran un aminoácido en particular, que es la creatina, y es la que se utiliza hoy en día, como decís, principalmente para el aumento de la masa muscular. Y sí se ha visto que también es importante que cuando estamos consumiendo este tipo de suplementos, que lo acompañemos con una muy buena hidratación. Ah, ok. Sí. Vean, vamos a abrir la línea de WhatsApp. Si usted está tomando justamente creatina y quiere hacerle alguna consulta a nuestra nutricionista, lo puede hacer al número de WhatsApp 7003 1234, 7003-1234, y usted nos puede plantear, o más bien a la profesional plantearle la consulta, 7003-1234. Doctora, ¿hay alguna contraindicación? ¿Alguien no debería consumir la creatina en algún complemento más allá de lo que tienen los alimentos? Sí, digamos, en general, cualquier suplemento que tenga aminoácidos concentrados o un suplemento de proteína debe de ser siempre prescrito por un profesional en nutrición o su médico de cabecera, porque, por ejemplo, si un paciente tiene sin saber una insuficiencia renal o algún daño en su riñón o en el hígado, donde es normalmente donde se metabolizan estos aminoácidos, y sin saberlo se suplementa porque como son de venta libre y están muy de moda y estoy yendo al gimnasio y quiero aumentar el músculo rápido, entonces muchas veces sí podría a mediano o largo plazo pueden algunas personas que ya tendían a tener temas en su riñón o en su hígado tener ya algún diagnóstico, entonces tener niveles de creatinina alteradas o pruebas de función hepática y renal alteradas, entonces... ¿Un diabético, doctora, por ejemplo? No habría ningún problema, aunque los diabéticos muchas veces también tienen falla renal, entonces todo depende del caso. No todos los diabéticos tienen problemas renales, entonces, pero si es, por ejemplo, un paciente diabético, que hay varios tipos, tipo 1 o 2, que es un paciente que inclusive hace ejercicio, deporte, podría incluirlo como parte de su alimentación y no habría ningún problema en su consumo y no interferiría tampoco con su medicación o con su tipo de alimentación, tampoco tiene carbohidratos, entonces... Doctora, ¿cuánto es lo máximo que una persona podría en estos suplementos consumir diario? En un paciente conocido como sano, 5 gramos. Entonces, generalmente el suplemento trae dentro una cucharita y esa es la medida que se debe utilizar al día normalmente. Y un dato interesante es que si lo vamos a utilizar para aumento de masa muscular, generalmente uno recomienda un protocolo de ingesta de 5 gramos de creatina a diario, indistintamente si se hace ejercicio o no. Ah, ok. Sí. Aquí un amable televidente nos hace el favor de enviarnos una consulta al 7003-1234. Usted puede hacer la suya también. Dice, buenas tardes. Creatina monohidratada, ¿qué beneficios trae? Me imagino que es alguna presentación, doctora. Sí, de esa manera es mejor absorbible por el intestino, entonces se absorbe más rápido. tiene que ver con la biodisponibilidad, exacto, con una mejor absorción, entonces eso es lo que significa una creatina monohidratada. Sí, y que además de eso, repito, tiene que acompañarse con una muy buena hidratación porque de hecho el músculo también tiende como a necesitar esas moléculas de agua para crecer y aumentar, entonces es no solo para el tema de cuidar el riñón, sino también con el mismo aumento de músculo. Doctora, Sí. por ejemplo, el tema de ser muy constante, de la constancia, claramente va a marcar una diferencia en el consumo de la misma. ¿Cuánto tiempo después de consumirla empiezo a ver resultados?
tomando en cuenta que todos somos diferentes también. Sí, depende mucho de la genética y por yo no tomar creatina no es como que inmediatamente ya va a aumentar la masa muscular, sí debería de haber algún estímulo, normalmente la recomendación es que se acompañe de las recomendaciones del entrenador, ¿verdad? No es como que yo me siento en el sillón y ya me crecen los músculos, ¿verdad? Entonces, eso es un dato importante, pero normalmente las personas ya en 15, 22 días podrían ver un aumento significativo de aumento de masa muscular con la ingesta de creatina. Si la van a utilizar para entrenar, yo siempre les recomiendo a mis pacientes que se la tomen antes de entrenar porque da mucha energía, entonces también les ayuda con la fuerza. Entonces siempre antes de entrenar, y si el día que no entrenan van a consumir la creatina, como ¿Cuánto tiempo antes, doctora, de entrenar? Sí, puede ser como una media horita antes, ya es suficiente, o inclusive si van de camino y se la van tomando, porque eso se hace en agüita, viene en polvito y se diluye. Algunas veces viene en pastilla, entonces es aún más sencillo. Sí, exacto. Entonces se consume más o menos ese tiempo antes, y como hablábamos, si no entrenamos igual se consume la creatina, pero como da tanta energía, igual recomiendo que se haga en las mañanas la ingesta. Eso le iba a consultar, doctora. Por ejemplo, una persona que tenga problemas de insomnio, que se tome esto en la noche para entrenar, claramente va a tener mucha energía y no va a poder dormir a lo mejor bien, me imagino, no sé. Sí, pensaste súper bien. Bueno. Sí. Mejor doctora, en la mañana. Mejor en la mañana, eso es importante. Doctora, don Rodolfo, vecino de la abuelita, nos hace la siguiente consulta. ¿Con qué productos no se debe mezclar la creatina? ¿Hay algún producto como que genere alguna reacción ahí? Yo recomendaría que no la mezclen con café. Ok. Sí, más bien como que ella tiende a reaccionar mejor cuando uno lo mezcla con alimentos o bebidas fuente de vitamina C. Entonces, pues ideal sería en agua. Y muchas veces cuando viene en polvo traen sabor o no traen sabor del todo. Entonces, sí, ahí podrían tomar eso en consideración. Tampoco es que sabe fea. Pero que no lo mezclen con café, porque la cafeína puede, muchas veces la creatina más bien se absorbe mejor, como repito, con la vitamina C. Entonces la cafeína hace todo lo contrario de la vitamina C. Sí. Doctora, la absorción. Estos hidratantes que se están poniendo muy de moda, que ahora todo el mundo los consume, que a veces traen incluso altos niveles de azúcar y de sodio y demás, ¿qué tan bueno será mezclarlos con los mismos o no se recomienda? Normalmente este tipo de electrolitos que vienen azucarados son como para pacientes que son atletas de alto rendimiento. Si, por ejemplo, uno va una hora y media al gimnasio, uno no va a necesitar reponer tanta azúcar con electrolitos, con ese tipo de ejercicio, con un entrenamiento de fuerza o con nadar o con salir a correr. No, bueno, tal vez con salir a correr y nadar, dependiendo de las distancias, si son atletas de alto rendimiento, sí. Pero digamos que con una clasecita de baile no es como que necesitamos esta botella de electrolitos con azúcar. Yo recomendaría que si es una persona que suda mucho, sí se tome los electrolitos, pero como no va a ser necesario porque no es atleta de alto rendimiento, que los compre sin azúcar agregada. Ay, buenísimo. Y aquí hay una pregunta que me encanta. Dice, saludos, Dios los acompañe. Bueno, yo soy adulto mayor. Quiero saber si tomar creatina me afecta en la gastritis. Dice, me afecta el estómago. No debería, no es irritante, pero sí sería bueno que le consulte a su médico, a su nutricionista, por lo que hablábamos de los riñones, antes de incluir cualquier suplemento que aporte proteína extra a la dieta. Sí. Doctora, y qué bueno hacer ese llamado, porque a veces en los gimnasios es muy común que entre los compañeros se pasen recetas de estoy tomando tal cosa, estoy tomando tal otra, y no necesariamente porque me funcione a mí quiere decir que le funcione a mi compañera o a mi compañero, porque todos reaccionamos de manera diferente. Es que lo que pasa es que la vecina no ha visto la prueba de función renal de la persona, ¿verdad? Entonces, como son de venta libre, entonces es muy bueno como que la gente sepa que esto puede suceder, ¿verdad? Si consumimos de manera indiscriminada suplementos sin ninguna supervisión, aunque sean de venta libre, sí pueden tener un impacto negativo en la salud, porque hasta el agua en su dosis puede ser tóxica. Ahora imagínate un suplemento. Doctora, se me ocurre esta consulta. A ver, 7 días de la semana, no necesariamente los atletas o quienes hacen ejercicio lo hacen los 7 días. ¿Se puede tomar los 7 días de la semana o puedo descansar o tomarlo solo cuando voy a hacer ejercicio? ¿Qué ritmo puedo llevar en ese sentido? Si el objetivo es aumentar masa muscular, yo sí recomendaría que sea todos los días. Aunque no se haga ejercicio. Aunque no se haga ejercicio, sí.
sí, es como más se ha visto que tiene beneficios en ese aspecto de aumento de masa muscular justamente. Entonces no se recomienda tanto descansar, sino continuar indistintamente si se hace ejercicio o no. Ahora, repito, tiene que ser una persona que ya tiene un acompañamiento de una rutina de ejercicio. Claro. No es como que yo voy una vez a la semana al gimnasio, por ejemplo, y me tomé la creatina los 7 días y voy a esperar un resultado mágico. Doctora, ¿los hipertensos pueden tomarla? Podría ser una opción, no les va a afectar la presión ok. arterial, ni afectaría tampoco, ni tendría, perdón, ni interacción con algunos de los medicamentos que se recomiendan, entonces no habría ningún problema. Doctora, este tema de hacer ejercicio, afortunadamente cada vez personas a edades muchísimo más tempranas, estamos hablando de adolescentes, optan por ir al gimnasio y por tener rutinas y demás. ¿A partir de qué edad se recomiendan, por ejemplo, los suplementos? Porque ya hablamos de los alimentos que traen este aminoácido, pero cuando es de suplementos estamos hablando ya de palabras mayores porque lo estamos consumiendo adicional. Entonces, no sé, se me ocurre que alguien en crecimiento, por ejemplo, un adolescente de 15, 16 años que está en esta etapa, ¿es recomendable, no es recomendable? Sí, en realidad sí, o sea, los mismos estudios inclusive dice que pacientes a partir de los 15 años podrían utilizarlo. Eso sí, tienen que ser pacientes conocidos como sanos, tienen que ir al médico y revisarse, hacerse todos los análisis, no solo la prueba de función renal, para poder entonces así tomar alguna decisión de inclusive la dosis que se va a utilizar. Y como son aminoácidos concentrados, forman parte del grupo de las proteínas o carnes, entonces si fuese el caso, entonces la nutricionista calcularía la cantidad máxima de proteína que puede calcular esa persona, como metabolizar al día, y entonces ahí esa persona estaría segura de que pues no estaría dañando ningún órgano. Doctora, yo creo que aquí lo que bien vale la pena rescatar es hacer una consulta previa, ¿verdad? Si vamos a hacer ejercicio, hacer una consulta previa con la nutricionista, y si lo que queremos es tonificar, si lo que queremos es marcar, si lo que queremos es echar un poquito de musculito, que sea un profesional en salud y en este caso un nutricionista quien nos valore. Sí, o sea, más pensando como por el tema de la salud, o sea, nosotras lo primero que vemos es eso, cómo está la salud del paciente, y ya luego se decide si se utiliza esta suplementación. Inclusive muchas veces yo en consulta con mis pacientes utilizo la suplementación en este caso, hablando específicamente de aumento de masa muscular, ya mucho tiempo después de que estuvimos con la misma comidita trabajando. Entonces así el paciente puede ver la máxima cantidad de músculo que puede aumentar naturalmente, y ya luego se pueden incluir algunas ayudas ergogénicas que pueden potenciar el aumento de masa muscular, pero que no se sienta como que alguien no puede aumentar músculo solo con comidita. Doctora, me dicen que mujeres, por ejemplo, con algún desorden hormonal, ¿qué tan bueno será tomar creatina? ¿Les afecta en algo eventualmente o no necesariamente? No, más bien me parece que podría favorecerles, porque entre más masa muscular, menor va a ser el porcentaje de grasa en cuanto a composición corporal. Eso es así como matemático. Entonces, la grasa se comporta como un tejido endocrino. Entonces, si la chica en este momento tiene un problema hormonal y tiene un porcentaje de grasa muy alto, le va a ayudar a tener más músculo, porque así al bajar el porcentaje de grasa, más bien le ayuda como a tener un mayor empoderamiento en cuanto al balance hormonal. Aquí hay una dama que nos hace el favor, y con esta ya terminamos la entrevistita. Dice, hay una dama: estoy yendo al gimnasio 3 veces por semana, qué dichosa. Dice, 2 horas cada vez, tengo 49 años, peso 54 kilos y mido 1,60. Dice, ¿qué cantidad de creatina podría tomar y cuántas veces por semana? Asumiendo nuevamente que es una paciente conocida como sana, sin ningún diagnóstico, yo diría que 5 gramos al día por los 7 días de la semana, asumiendo que esos ejercicios que estamos haciendo se incluyen ejercicios de fuerza también, porque a veces las señoras van como a la clase de baile o así. Sí, y se trata de fuerza, ¿cierto? Hay que alzar un poquito de pesito. Igual se pueden hacer ejercicios de fuerza con el mismo peso del cuerpo, principalmente al principio cuando uno está aprendiendo. Pero una cosa es el ejercicio aeróbico, que es el cardio, y los otros son los ejercicios de fuerza, los anaeróbicos. Así es. Doctora, ¿dónde la podemos localizar a usted? Pueden localizarnos en el Instagram de Consultas Nutrición o al 8808-7129. Regáleme de nuevo el número de teléfono. 8808-7129. Ok. Muchísimas gracias a la doctora Maricel Cruz por habernos acompañado.
Gracias. Qué gusto y me encantó el tema, lo disfruté y aprendí un montón. Gracias por la entrevista. Bueno, continuamos con mucho más de Llegó la Hora Live. Los chalecos se han convertido en una tendencia, pero que yo creo que jamás nos imaginamos. Y yo creo que Cuidado y no es como el rey del guardarropa del 2025 a las mujeres, porque yo creo que todas tenemos uno. Ahora, es una prenda que antes se utilizaba más que nada en la oficina, pero hoy nos hemos dado cuenta que podemos implementarlo en looks súper diferentes para hacernos ver súper lindas. Así que como pieza versátil, de verdad, se las trae. Bienvenida Sharon Mora, Muchas gracias. ¿Cómo estás? asesora y experta, quien nos va a contar hoy todo lo que tenemos que saber de los chalecos, porque yo sé algunas cosas, pero yo creo que no sé todo. Bueno, aquí venimos. Bienvenida. Muchísimas gracias. Venimos a traerles todo lo que sabemos para que en casita aprendan muchísimo y por supuesto pues para que también sepan cómo combinarlos y cómo sacarles muchísimo provecho a los chalecos. Este tema debo aceptar que me encantó, de verdad. Bueno. Sharon, ¿por qué consideras que el chaleco tomó tanto protagonismo este año? Ok, en realidad esto es una prenda que desde los 80s se utiliza, pero bueno, inicialmente era una prenda de hombre, ¿verdad? Ajá, es verdad. Pero bueno, como muchas cosas, como los jeans, como los blazers y cosas así que también se han venido adaptando al guardarropas de las mujeres, pues este año vino la propuesta de los chalecos y viene súper fuerte, como dice usted, podría ser la pieza más como protagonista para este 2025 y viene en tantas variantes casuales, formales, para oficina, para llevar con tenis, en realidad para que lo podamos utilizar en diferentes ocasiones. Entonces hoy les traemos muchas propuestas lindas para que también puedan ver también cómo se puede estilizar y cómo podemos llevarlos según nuestra morfología y sacarles muchísimo provecho para que nos ayuden a estilizarnos y vernos espectaculares. Eso me encanta. Vos sabes que cuando yo los vi por primera vez, yo tenía como mis reservas y yo, o sea, sí, pero es que ¿cómo lo voy a usar, verdad? Y me probé uno y ya. Sí. Toma mi corazón, chaleco. Eso le iba a decir, cuando ya caemos en las garras de los chalecos, ¿verdad? Sí. Ya queremos más. Realmente, y la persona piensa tal vez como que, ay, me voy a ver como muy cuadradita. Ajá, es verdad. No sé, como que no me voy a ver estilizada, pero en realidad hay diferentes estilos de chalecos, también hay diferentes largos y también es muy importante ver el cuello que traen. Por ejemplo, este que yo ando, que también es un estilo de chaleco. Está súper lindo y muy diferente. Correcto, es diferente, es un poquitito más largo, el cuello halter también ayuda a estilizar, muestra hombros, entonces todo eso realmente favorece muchísimo para estilizar si somos anchitas en la parte de arriba. Ajá. ¿Verdad? También el chaleco se puede utilizar como una prenda sobrepuesta, utilizando una camisera y el chaleco como tercer prenda. Ajá. También, ¿verdad? Entonces, digamos, si no queremos como mostrar bracitos y así, también es un aliado para utilizarlo como una tercer prenda. Vos sabes que yo creo que yo voy a probar esa. Sí, se ven muy Qué bonito y muy buena elegante. idea. Sí, correcto, es súper bonito, se ve súper elegante. Ojalá una combinación como blanco con negro se ve muy, muy bonito. Me O encanta. café con blanco, un beige, estos tonos que están muy de tendencia para este 2025 también es una muy buena propuesta. Sharon, ¿qué característica debería tener esa prenda que nos pondríamos debajo del chaleco para que todo el look se vea perfecto y en armonía? Tiene que ser una camisera un poco más pegadita, o sea, no tan oversize o no tan Ajá. flojita, ¿verdad? Sí, ojalá que sea como que tenga pinzas Ajá. en la parte de adelante y de atrás o en la parte de atrás, porque normalmente entonces esas camiseras nos van a estilizar para que no se nos haga como Claro. bulto, hablemos de popular, ¿verdad? Ajá. Para que no se nos haga ahí como un molotillo debajo del chaleco, sino que igual nos puede ayudar a estilizar. E incluso si la queremos utilizar por fuera, pues tal vez que sea como redondita y no cuadrada, porque tienen cortes algunas verdad. redondas, entonces las dejas por fuera y se va a ver súper bonito. Entonces la caída redondita de la camisera, el chaleco cuadradito arriba y espectacular. También hay algunos que traen la caída como en puntita, como estos. Ay, qué lindo. ¿Verdad? Este también es una opción que nos va a ayudar a estilizar bastante si nos Ajá. ponemos una camisera por debajo. Y por supuesto la combinación, por ejemplo, imagínense este que ya trae este tono, el bitono,
con una blanca, entonces lo va a resaltar un poquitito más. Y vos sabes que a mí esa combinación de blanco con negro me fascina. Sí, porque es súper elegante. Correcto. Ahora, si no me equivoco, Sharon, ese viene en set. Correcto, casi todas las propuestas que les trajimos hoy vienen en set. Vamos a dejarlo por aquí. Esta vea que es una propuesta súper Wow, bonita. está súper elegante. Imaginémonos con unos zapatos blancos, wow. Hay unos estiletos blancos y se va a ver divino, unas sandalias también. Bueno, incluso tenis. Claro, exacto. Eso te iba a decir. La versatilidad de estas prendas es que podemos llevarlos con tenis y se van a ver también increíbles. El corte de este pantalón está realmente hermoso. Sí, estiliza súper bonito, es un talle alto y es tipo palazo, ¿verdad? Ajá. Que es recto, de wide leg. En realidad nos ayuda a estilizar bastante también la figura. Está súper, súper bonito. Por aquí veo, porque yo aquí ahora vamos a enseñar este. Y como todas las propuestas antes que ustedes. Ajá, este cuello halter, que también es uno de los cuellos que nos ayuda a estilizar mucho la parte superior de I y con el y en V, ¿verdad? Entonces es como una combinación del halter, que es como que nos cubre la parte aquí como del cuellito. Ajá. Y en V es como dos combinaciones súper ganadoras para estilizar la parte superior, siempre dadas y menos voluminosas en la parte de arriba. Entonces se los recomiendo muchísimo. Estos colores están muy de tendencia, son un poquitito más neón. Y también, como usted decía, puede usarse con tenis o se puede utilizar con tacón. ¡Qué lindo este tono! Y O sea, por está supuesto, súper esto chiva. también podemos combinarlo con otras cosas y a cada prenda por aparte, pues le podemos sacar provecho. Por ejemplo, este chaleco solito con un pantalón blanco también se va a ver súper bonito, ¿verdad? Entonces, vienen en set, pero perfectamente la idea es que después la ropa le podamos sacar más provecho, ¿verdad? Entonces también lo podemos utilizar por Claro, aparte. porque también este pantalón podríamos usarlo con una blusa y hacer el color blocking, por ejemplo, o incluso Exacto. una blusa estampada también. Correcto, exactamente, darle como más énfasis en la parte de arriba porque ya él tiene bastante tono, así como es bien intenso, pero y así de verdad que con ve tenis súper espectacular, lindo. con tacones también, entonces son muy versátiles. Por acá también tenemos unos como más casuales, que por ejemplo sí, 100% como para usar con tenis, porque estas, bueno, por esta ok. partecita del pantalón, ¿verdad? Y por estas rayitas que trae a los lados lo van a hacer totalmente informal, casual. Qué chiva ¿verdad? este como para un outfit de aeropuerto. Totalmente, exactamente, este es como para algo así súper relajado, donde tenemos que andar cómodas, a la vez abrigadas, que eso es muy importante, por ejemplo, cuando vamos de viaje, ¿verdad? Andar cómodas, pero también no andar como muy descubiertas, porque en el avión hace frío. Claro. Entonces, esto es perfecto, nos ponemos Qué un linda suéter y propuesta. estamos listos eventualmente si hiciera un poquito más de frío, pero realmente es como esa combinación y estos tonos que, bueno, todo lo que son los beige, ¿verdad? Ajá. Sí, realmente este año están súper, súper fuertes. ¿Has visto que usualmente tendemos a, cuando nos vamos de viaje, ponernos lo primero que encontramos y a lo que caiga? Pero vean, es súper importante, aunque se vayan de viaje a las 3, 4, 5 de la mañana, que se vistan bonitas y bonitos también, porque ustedes no saben si se van a encontrar a un futuro cliente en el aeropuerto o en el avión, o se van a encontrar al amor de su vida. Tiene que decirse bonito. Así es. También tenemos este estilo que ¿Ese tiene trae como pantalón? eso sí, tiene pantalón también. Este es el pantalón. Ay, qué bonito el Y trae corte. detallitos en los botoncitos y este Wow. asimétrico también nos ayuda a estilizar la parte superior del cuerpo. Entonces, también es como una propuesta diferente, no es el típico chaleco, digamos, cuadrado, que es Ajá. justo lo que decía la gente, es que me veo. Él de hecho Ay, tiene... puedo enseñar las pinzas. Ajá, eso, tiene pinzas en la parte de atrás, entonces se estiliza lindo. divino. Y esta parte del frente, al tener este asimétrico, entonces también. Y con el pantalón no se ve nada de pancita, andamos cómodas, súper formales, Ajá. divino. Realmente. Lo que estoy viendo es que los cortes de los pantalones están muy, muy bonitos. Sí, 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 Están muy totalmente. chivas, y están la súper verdad. de tendencia. Y pues acá tenemos estilos como este, que es con short, ¿verdad? Ahí podemos... ok, estos que también son con short. Bueno, ¿verdad? al revés porque, yo soy prenda inferior. Entonces, vean que también trae cositas como, también Ay, qué linda la vienen tela. estilizados en la parte de atrás. Es como lino, ¿verdad? Exacto, súper fresco porque esta tela realmente permite que transpiremos con total naturaleza el cuerpo y todo, y andamos súper frescos. Entonces, con short en esta tela, o sea, súper ganador. Realmente Qué lindo, como para porque la también playa, lo mismo para que decimos todo. desde hace rato, ¿verdad? Podemos utilizar con otras prendas estas piezas del set.
Correcto. Estos otros que les quiero mostrar por acá, este por ejemplo de cuerina, ¡Wow! para salir una noche chicas, entonces ¡Qué nos ponemos de eso lindo! y realmente bueno, Esto súper impacta. bonito. A donde lleguen impactan, Vean. o sea, es una belleza. Y realmente sí, o sea, estiliza súper bonito y también, bueno, la cuerina que es un... No se ha ido ni se va a ir. no, exactamente. Eso ya es un atemporal, entonces tengámoslo sin ningún problema ahí en el closet, pantalones, short, chalecos, lo que sea. La cuerina llegó y se quedó. Me encanta. Y ese que tenés por ahí. Ajá, este era para mostrar este otro que es totalmente off-shoulder, digamos, no tiene wow. nada de en la parte de los hombros, es totalmente descubierto. Qué lindo, y se que ve muy también elegante. estiliza muy bonito. Ujú. Ahora, lo que sí veo es que con solo esta prenda es muy fácil verse muy bien vestido. Correcto, No hay él va, que a hacer elevar, mucho. él va a elevar el atuendo totalmente. Y Me estos encanta. son como los clásicos, que el clásico, digamos, que es con pantalón formal y Ay, qué bello. chaleco Uy, qué rica formal. la tela. Sí, es realmente súper rico. Igual no son tan calientes. Estos traen un forrito, pero igual no son demasiado calientes. Y vean que el corte, a pesar de que tiene así las pincitas, sí es un poquitito más cuadrado. Por eso Ajá. puede ser un poco más para la oficina, más formal. Entonces eso lo vamos a poder llevar. Generalmente en los códigos de vestimenta de las empresas lo que no permiten es que sean como tirantes delgaditos Es o el que verdad. se le llama espagueti, Ajá. pero este grueso ya lo permiten, sobre todo por los calores que hacen aquí en Costa Claro, Rica, ¿verdad? es Y todo. verdad. Entonces esta prenda realmente es súper favorecedora para poderlas llevar, vernos elegantes y andar frescos y cómodos. De hecho, también voy a aprovechar para darle la vuelta. De verdad que estoy enamorada de los cortes de estos pantalones porque de verdad, o sea, a ver, uno que es mujer pasa fijándose en los detallitos. Vean, no sé si se puede apreciar, pero tiene pinzas bilaterales en ambos lados. Ando trabada, bilaterales en ambos lados. Entonces, esto nos ayuda a que la prenda nos quede mejor. Claro, porque si por ejemplo nosotros somos un poquito más pequeños de cintura y tenemos un poco más de caderas, esto lo que permite justamente que se vea estilizado. Ajá. Entonces, y que acá en la parte de las caderas no nos quede pues como o muy ancho o muy pegadito, digamos. Por sino aquí que veo quede- uno café. Sí, ese justamente es como el negro que vimos anteriormente, pero en este Ah. tono que es el de los tonos Aquí de tal este vez año. se puede ver un poquito más el detalle de las piezas en cuanto a las pinzas, ¿verdad? Que tal vez en el negro se pierde un poquitín. Ajá, Entonces correcto. vean ahí, el botón es talle alto y si le damos la vuelta, ahí están las Ajá, ahí pinzas, se vean ven. las pinzas. Porque me llama la atención que las pinzas terminan un poquito más abajo. Esto ayuda a que, bueno, aquí preguntan, ¿para qué sirven las pinzas? Realmente para estilizar, totalmente. Son para estilizar, ya sea en la parte de la espalda, acá en la parte de adelante también tiene pinzas o en lo que es el pantalón. Exacto, esto es muy importante, es un tip muy importante porque si ustedes van a comprar una prenda y no tiene pinzas, es más probable que les quede como holgadito, como tipo oversize, ¿verdad? Ajá. Pero cuando ya tiene una pinza, usualmente la pieza va a quedar entallada. Que eso quiere decir que no es ni grande ni pequeño, sino Sí. que va a quedar justa. Como formando más el cuerpo, digamos. Exactamente. Va más como formando Entonces, más el aquí las cuerpo. podemos ver un poquito más, voy a Sí, ponerla aquí. y pues este que también se los quería mencionar, que es totalmente casual para usar con Oh, tenis y wow. es Si satinado, quieres, yo agarro el de abajo, ajá. es satinado, que también el satinado vino y color se está quedó del hermoso. año pasado, es un color bastante neón fuerte. Y el pantalón es cargo con estas bolsitas cargo que también ahora se están Realmente utilizando nunca había visto algo muchísimo. similar. Sí, es súper, o sea, realmente tiene como muchas cositas que lo hacen distinto y, por ejemplo, bueno, trae que la bolsita cargo también en el chaleco, es un set, pero también se puede utilizar, por ejemplo, por aparte, lo que yo les decía, este chaleco, por ejemplo, no tiene pinzas ni por delante ni por detrás, va a ser un poquitito más holgado, más relajado, si es un look muchísimo más casual, no va a ser talladito, no vamos a andar así como, sino más flojito. Vamos a darle la vuelta Igual a que el este, pantalón, ajá. ¿verdad? Esa es la idea. Perfecto Este también así también como para... me suena a que obviamente lo pueden comprar, ¿verdad? Para usarlo, pero outfit de aeropuerto Totalmente, también. sí, Me también, encanta. también. Y con un color súper diferente, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Que también uno a veces llega y está ya en el avión y uno dice, ¿por qué me puse esto? ¿Por qué me puse el otro? Tal vez ¿verdad? un jean súper tallado, skinny, Exacto. es terrible, porque eso entonces... Es bastante incómodo Totalmente. cuando nos toca sufrir
en el aeropuerto. Acá tengo uno que es con short falda, Ay, qué lindo. que también, bueno, este tal vez como para una salida de chicas. Se verá ahí de cerca como las rayitas. Está muy, Sí, creo muy que sí lindo, se me lo nota. imagino como con unos zapatos rojos poderosos. Exactamente. Y este pues lindo. igual, ¿verdad? Por ejemplo, el chaleco después se puede utilizar con otro pantalón. Incluso como Claro. tiene las rayitas blancas, le podríamos poner la idea de la camisera Ajá. blanca abajo y se vería súper bien la combinación también. Qué chiva. Y la diferencia, ¿verdad? Traerles opciones diferentes. Short faldas, Vamos a darle la vuelta. enagüitas, de todo un poquito. Y ahí no sé si se nota, pero también aquí están las pincitas. Entonces nos va a ayudar un montón. Ahora, también este tipo de prendas se pueden utilizar con panties. Claro, se ven súper bonitas, y con botines o con, bueno, por supuesto también se puede llevar con tenis, por ejemplo unas tenis blancas se vería súper bien, unos botines, como vos decías, con rojo, también esa combinación se ve súper bonita. Entonces, pues hoy justamente lo que queríamos era mostrarles que realmente el chaleco no es el típico chaleco cuando Exacto, hablamos de él, que es aburrido. así aburrido y así como el de hombre, sino de que Ajá. realmente pues tenemos muchísimas opciones para elegir y también muchísimas combinaciones para que le podamos sacar provecho. Me encanta. Sharon, ¿qué recomendación final le darías a las mujeres que les encantan pero no se han atrevido? Bueno, lo primero es eso, ¿verdad? Busquemos un chaleco que tenga características que se adapten a nuestro tipo de cuerpo. Eso es muy importante. El autoconocimiento siempre nos va a permitir sacarle provecho a nuestras prendas. Porque si compramos solo porque se lo vimos a alguien muy bonito o algo Claro. así, de repente a nosotros pues tal vez no nos favorece tanto. Entonces siempre es muy importante que conozcamos nuestro cuerpo y buscar cuáles características de la prenda nos van a ayudar a resaltar lo que nos gusta y a ocultar lo que queremos ahí como que no se vea tanto. Me encanta. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Limón y Sal Boutique CR, tanto en Instagram como en Facebook. Muchísimas gracias por haber venido a Para hablarnos de este tema servirte. tan lindo y nos vemos pronto con otro temazo. Claro que sí, con todo gusto. Y llegó la hora de irnos a un corte comercial, pero quédese con nosotros porque regresando vamos a hablarle sobre la resiliencia en nuestra sobremesa. Todo lo que tiene que saber. Ya casi regresamos. Ay, llegó el momento de la sobremesa con un tema. Prometo que hoy no voy a pelear porque me encanta. Me encanta el Hoy no voy conflicto. a pelear. La es la que siempre le toca porque está a la par mío. Vean, vamos a hablar de un tema hermoso que tiene que ver con resiliencia y es que mucho se habla sobre este término, Es cierto. pero pocas veces sabemos a qué se refiere. Correcto. Y entonces a veces nosotros mismos somos resilientes, deberíamos sentirnos muy orgullosos de Sí. eso y no nos damos Es cuenta. cierto. Chiquillos, y de verdad, es más, les voy a contar. Resulta, yo siempre me gusta ponerme de ejemplo para no poner a nadie más para que nadie me reclame. Yo, por ejemplo, soy disléxico y entonces yo confundo la B con la V y no tildo nada, bueno, no tildaba nada le ponía H y bla, bla, bla. Chiquillos, entonces yo estudié una carrera en ciencias de la salud, ya ustedes sabrán. Y yo dije, pero a mí siempre me gustó escribir, pero yo sabía que escribir iba a ser todo un tema. Ay, Y es yo verdad. dije, yo voy a estudiar periodismo. Y era, chiquillos, era un reto en mi época, hace muchos años, pero no hace Hace cuánto. 5 años. No empecemos, Hace poquito, ¿verdad? hace Hace poquito. poquito. Hace más de El 20 año años, pasado. donde no habían tantas herramientas como hoy, porque hoy mi condición pasa desapercibida. O sea, no me genera nada. Pero hace 25 años, estar en una facultad de comunicación, escribiendo en una pizarra o presentando trabajos, era todo un tema. Y lo logré. Qué bueno. No le hice caso al que dirán, me Me valió 3 hectáreas de cacahuates y así. Ay, yo, bueno, guate. Ok. Digo, hoy no voy a pelear, Bueno, amiga. Sí, no. Pero bueno, estamos de verdad muy felices de recibir hoy Ay, a sí, ella es Paz hermosa. Chávez. Sos una Chacón. Chacón. Gracias de verdad por haber venido, Gracias, porque sí, vieron por la primera vez, se robó nuestro corazón Sí. y le dijimos, Ay, qué tenés que lindos. volver, por Gracias. favor, y más con este tema tan bonito. Así que bienvenida. Muchas gracias, yo encantadísima de estar con ustedes y hablando de este tema tan precioso que Ay, sí. introdujiste tan bien. O sea, Ay, porque mi vida. es básicamente estas experiencias en las cuales pasamos por un dolor o por estrés,
¿verdad? También no necesariamente es solamente dolor, es también que tienen que ver con estrés o situaciones difíciles, tal vez, que son difíciles para nosotros. Entonces, la palabra resiliencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos para sobreponernos a situaciones difíciles, a situaciones estresantes o a situaciones dolorosas. Ojo qué lindo, porque es una lección, así como vos lo trajiste. No es que yo no siento dolor, no, yo sí siento dolor, pero yo elijo crecer en el dolor. Yo elijo estar rota y completa a la vez. Ay, qué hermoso. ¿Verdad? Wow. Va por ahí. Entonces es realmente una práctica muy poderosa y muy positiva, porque es lo que nosotros hacemos para salir adelante, para reponernos. Paz, ¿cómo se logra adaptar en esos cambios? Porque generalmente son los cambios, es decidir pasar de un estado al otro. Correcto. ¿Cómo logramos hacer eso que no nos deje pegados en el camino? Qué importante esa pregunta, porque fíjate que no tenemos que correr para sentirnos bien, ¿verdad? Yo siempre les hablo a mis pacientes que les digo, siéntese un ratito con la emoción, o sea, siéntela aquí y dígale, estamos tristes, sentémonos aquí, siéntese aquí conmigo y hablamos un ratito. Es bueno sentir eso nos va a hacer más fuertes y eso nos va a dar otro tipo de soluciones y transformación. Sin embargo, ¿qué tanto tiempo me estoy quedando ahí? ¿Verdad? ¿Y qué pasa con alrededor? ¿Por qué? Porque por lo general hay algo que detona en una situación difícil o estresante o dolorosa, pero el resto está bien. Claro. ¿Verdad? Entonces a veces, por ejemplo, hablando de la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Que es una situación sumamente dolorosa. Sí, yo perdí a esta persona que era sumamente importante para mí, por supuesto que vivo en mi dolor, por supuesto que me doy permiso, pero tengo que seguir trabajando, pero me tengo que seguir levantando temprano, La vida pero tengo sigue, como familia. dicen. Entonces es justamente eso. Y por ahí lo que podemos hacer es preguntarnos, ¿qué me da energía a mí? ¿Verdad? ¿Qué me ayuda a mí a ser fuerte? ¿Qué cosas puedo hacer distintas para empezar a salir de donde estoy? Porque ojo que no se trata de no sufrir, ¿verdad? Sino que se trata de, sí, yo sé que estoy en sufrimiento y abro mi horario al sufrimiento, pero también busco cómo me mantengo, ¿verdad? Cómo busco el otro lado bonito de la vida. La vida es ambivalente, siempre está el mal y el bien. Ahora, ¿verdad? también pensar, Paz, que todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. pasa y nada pasa. Todo pasa, también, todo pasa. Y eso también tiene que ver con la fe. Y tiene que ver también con la creencia, que la fe tiene que ver con esto que hay un dicho que es, ¿verdad? Yo veo para creer, la fe no, la fe es yo creo para ver. Ajá. Qué Es diferente. hermoso. Entonces, desde mi creencia de que yo me puedo levantar, y como bien lo dijiste, estoy segura que tenemos un montón de experiencias desde chiquititos en las cuales las pasamos Es mal más, y nos levantamos. amiga, le voy a contar algo. Ajá. Y yo siempre lo cuento y digo nombres y apellidos porque para que vean que es verdad. Resulta que yo en la otra carrera me iba muy bien porque era calladito, no tenía que escribir nada y solo tenía que ver gente. Y resulta que cuando yo empiezo a estudiar periodismo con gente muy buena que al día de hoy está en medios y demás, yo no hablaba, yo me anulaba, yo era el cero. Ahora habla por todo lo que no Ahora habló. hablo por lo que nunca hablé. Ahora no hay quien lo Ahora no detenga. dejo hablar a nadie, más bien. Y vieran qué interesante, porque a mí, pararme enfrente para mí era un reto. Porque yo sentía que todos me iban a descubrir, que iban a descubrir que iba a escribir mal. Y pararme enfrente era un reto. Y lograr creer en mí era un reto, porque durante toda mi vida me habían dicho que yo por esa condición no iba a servir para nada. Ojo, vea cómo podemos generar, cómo con lo que decimos podemos marcar a la gente en positivo o en negativo. Claro, totalmente. En mi casa fue todo en mi caso fue todo lo contrario. Y vieran qué interesante, porque yo recuerdo que yo terminé un curso, y ya que digo el nombre, con Randall Salazar, con el periodista Randall Salazar hace muchos años, y resulta que me dio como la nota al final, y recuerdo que él me dijo una frase muy linda que siempre la recuerdo, y él me dijo, vieras que yo creo mucho en usted, usted trata de hacer siempre las cosas bien. Y vieras que creo que nunca nadie me había dicho eso, por lo menos en la Facultad de Comunicación, probablemente en otro lado. Entonces vean qué interesante. Es muy lindo. Te vio. Sí, exactamente, vio como esa parte de mí. Y a veces, chiquillos, no nos detenemos a ver a la gente. Lo que para mí puede ser muy divertido, para una persona puede ser su herida. Es Sí, verdad. por supuesto. Porque no conocemos su camino y no conocemos su historia, ¿verdad? No la conocemos. Entonces sí, pero es justamente esto. ¿Qué pasa? Que en lugar de yo quedarme frenado y me quedo aquí atrás, y como nadie creyó en mí, entonces aquí me quedo. No.
O sea, yo tengo que empezar a creer en mí. Qué bueno que hubo luz en tu vida, que alguien a que vos admiraras llegue y te dice eso. Porque eso es cuando justamente nos visibilizan, ¿verdad? Bueno, existo. Hay alguien que vio algo en mí, ¿verdad? Y a partir de ahí subimos. Hay un profesor de psicología positiva que se llama Tal Ben Shahar, que él describe, parece en chino, pero no, así se llama. Yo le iba a decir Ben salud. Shahar. Me pasan un Kleenex, ¿no? Mi tío, gracias. Exacto. Entonces, él dice que nos imaginemos la resiliencia como un efecto rebote, como cuando uno agarra una bola de tenis y la tiras para abajo. Tiras para abajo y depende del impulso, va a llegar para allá, para acá, para acá, para acá. ¿Verdad? Entonces yo tiro la bola y si la tiro suavecita, abajo es donde estamos en la situación difícil. Y ese impulso que toma la bolita es justamente el impulso que tenemos para recuperarnos, para crecer, ¿verdad? Entonces podemos crecer a través de una experiencia dolorosa y transformamos el dolor. Se dice muy fácil, pero hágalo. pero porque sí, decimos, ay, sí, resiliencia, vemos un montón de videos en Instagram y qué lindo y que no sé qué, pero del dicho al hecho y mucho trecho, ¿cómo podemos hacer, estando en una situación difícil, empezar a implementar la resiliencia? Importante, es que yo amo las preguntas, porque las preguntas nos llevan justamente a reflexionar. Ajá. Entonces, preguntas que nos podemos hacer. ¿Este de verdad es el desenlace de esta situación? ¿En serio así va a terminar? ¿Verdad? Porque a veces nos imaginamos, no, ya esto me condenó. ¿Es en serio? ¿Tengo la suficiente evidencia para decir que realmente esto va a seguir así y va a continuar? Eso es una pregunta que nos podemos hacer. Otra pregunta que nos podemos hacer es justamente ¿cuál sería el escenario ideal? ¿Qué es lo que a mí me gustaría que pasara? ¿Verdad? Y llevarnos a la reflexión. También hay algo importante, hablando de las personas. ¿Quién es el coro que nos acompaña? ¿Cuál es nuestra red de apoyo? ¿Verdad? Los porristas. Porque a veces hay red de apoyo profesionales que aquí me tienen. Y hay otra red de apoyo que son los amigos. Claro. Y hay otra red de apoyo que inclusive hay gente que reconocemos como su sabiduría. No necesariamente es mi amigo, mi familiar, sino es alguien que yo digo, esta persona para mí... Mi lugar ¿verdad? seguro. Es un lugar seguro, entonces puedo ir a hablarle, puedo ir a decirlo. Pidan ayuda, por favor, eso es muy importante, que sepamos pedir ayuda, que no nos sintamos solos. A la gente le cuesta mucho pedir ayuda cuando está pasándola mal, levantar la manita y decir, hey, ayúdenme con esto, no sé cómo hacer esto, ¿verdad? Y entrar en eso. Entonces son como preguntas que me lleven a la reflexión, que me puedan sacar adelante, como las que les dije ahora, que me hace a mí sentir fuerte, que me hace a mí sentir viva, esto realmente es el desenlace de esta situación, ¿cuál otro escenario puede existir en esto? Paz, ahora que escuchaba tanto lo de Alex como lo que estás expresando, en ocasiones esas voces nos definen mucho y es como esa gota que cae y termina marcándote. Totalmente. Pero necesitamos creérnosla para poder salir en medio de esa situación. Agarrar y decir, realmente yo puedo alcanzar eso. Pero ¿cómo logramos hacer ese cambio de lo que nos marcó a lo que viene? Hay un cambio de mentalidad, que tenemos que cuestionar algunas de nuestras creencias, que es esto. Vea que la definición viene desde la capacidad. Entonces ya desde ahí nos están diciendo que nosotros somos capaces de hacer las cosas. Entonces conectemos, por ejemplo, con cuál es mi capacidad para pasar el colegio. Nosotros pasamos el colegio, me explico, y tuvimos la capacidad de hacerlo. Entonces, capacidad es una de las cosas que tenemos que darnos cuenta de que ¿quién dice que no somos capaces? ¿Cuántas veces yo me he podido reponer de alguna situación difícil desde que estamos chiquitillos? O dígame, no, en el kinder, cuando lo dejaron a usted, que usted lloraba terriblemente, desde ahí ya nos estamos aprendiendo a ser resilientes, desde ahí estamos aprendiendo. Entonces es como echar para atrás y decir, hey, no, yo ya he salido de acá. Aparte, hay 3 fortalezas de carácter, bueno, las fortalezas de carácter son 24, pero hay 3 que son específicamente me encanta para eso, temas nunca la había de... escuchado. Ay, aquí vamos a Porque no me conocían, decirle. Pero voy a sacar ¿Cuáles tengo yo? Hay test, Sí, hay me un test encanta. para ver cuáles son. Entonces, de esas 24, hay 3 que son esenciales en la resiliencia, que todos los humanos tenemos. Valentía es la número 1, ¿verdad? Sabernos capaces de hacerle frente a los miedos con todo y miedo. No es que yo deje el miedo aquí, no, con todo y miedo, ahí voy. Por ejemplo, esto de las cámaras, para una persona puede ser un miedo. Claro. Y me imagino que ustedes iniciando también tuvieron de, voy a empezar y ahí voy. Y me tiro. Pánico escénico que Valentía con es miedo, una, pero voy. La otra, perseverancia. Perseverancia es algo que podemos practicar, y la perseverancia no es que me dijeron que no y yo insistí, no insista, gracias. No, es justamente, probablemente me voy a sentir cansado, probablemente me voy a sentir desmotivado,
probablemente no tengo energía, pero es que yo persevero porque yo quiero salir de esto, yo quiero salir bien. Entonces, recordarnos la perseverancia. Ok, perdón, el cambio empieza en uno. Y en reconocerlo. En querer. Pero claramente, como bien lo apuntaste anteriormente, a veces ese cambio necesitamos de la ayuda de alguien para que nos cambie el switch. También, ¿no? ¿verdad? Ojo, la tercera nada más es vitalidad, que la vitalidad es justamente lo que hacemos para sentirnos nosotros sanos. Tal vez no estamos en buen momento para socializar, pero voy a salir hoy a caminar. Hoy voy a alimentarme bien, hoy voy a hacer un ejercicio, hoy voy a poner una cancioncita que me arrulle, no necesariamente que me mueva, no tengo ganas, pero sí que me arrulle, ¿verdad? Entonces, ves, son como cositas que podemos ir nosotros entendiendo que podemos practicar. ¿Por qué? Porque las fortalezas de carácter vienen en nosotros, hay unas que vienen de forma natural y hay otras que si usted las trabaja, se vuelven su fortaleza. Entonces, yo puedo trabajar esas tres para poder salir adelante de una situación difícil. Paz, ¿qué pasa con eso de fínjalo hasta que sea real? Y yo digo, me siento bien, me siento bien, me siento bien, me siento bien. Tal vez yo no pensaría en me siento bien, porque cuando yo me estoy mintiendo, yo sé. O sea, me estoy mintiendo. Pero en algún momento, estoy fingiendo. Exacto, pero en algún momento se vuelve real. Sí es, practíquelo. Yo ahí sí le diría, practíquelo y practíquelo y practíquelo hasta que se vuelva real, ¿verdad? Porque es mentira que nos sentimos bien. Es que ese es el punto. La resiliencia no es cuando yo ya me sentí bien, ya. Bueno, no, sí, es sintiéndome mal. ¿Qué hago para sentirme bien? Entonces, bueno, hoy fui a caminar, me costó montones levantarme, me costó montones, pero fui. Ok, hoy fui a caminar, maravilloso, lo voy a practicar mañana. Lo voy a volver a practicar. Y entonces ya empieza a hacerse un hábito y ya después usted se ve saliendo con licra divina. No, pero ¿qué fue aquello? Bueno, yo no. Empecé con buzo y ya después salgo soñada, ¿verdad? Qué buen punto, Paz. Ahora que lo dice Lai, y creo que es una de las cosas que es otra postura también de este tema de la resiliencia. Hay gente que cree que por decirlo se va a cumplir. Pero acabas de tocar un punto que es lo polémico, es el hábito. Porque creemos lo fácil. Nada más voy a decir y decir hasta que ocurra, pero no hago nada. Hágalo, es que el tema es eso, es hacerlo. Y ojo, vuelvo a lo mismo, nos va a costar, pero ¿cuál es aquí la clave? Que la resiliencia es una elección consciente. Yo conscientemente estoy eligiendo, bueno, ya estuve mucho tiempo acá, necesito salir, ¿por dónde empiezo? Ay, no, me voy a morir, este tema me encanta. No, amigo, todavía no. Espérate que termine el programa. Es la segunda vez que lo dice. Dani lo dijo en el opening. Levántese. Cálmate. Porque, ¿saben qué, chicos? Vean, me encanta porque aquí llegó la hora, le damos herramientas para la vida y para que usted se sienta orgulloso de usted mismo, porque a veces no nos detenemos a ver todo lo que hemos superado y no nos detenemos a ver nuestra historia en positivo. Así es. Porque siempre nos juzgamos y siempre en negativo. Y qué fácil, haga un ejercicio y es fácil, diga 10 cosas positivas suyas y diga 10 cosas negativas. Claramente le va a salir más fácil lo negativo que lo positivo. ¿Por qué? Si somos seres humanos hermosos, llenos de cualidades, señor, señora, yo estoy seguro que usted que está frente a esta pantalla lo es. Así es. Tómese el tiempo para ver esa parte positiva de la que usted ha logrado salir adelante. Exacto, que es verdad, echar para atrás y recordar a cuántas cosas le he hecho frente, porque mentira que la vida ha sido súper feliz. No, la vida es un sub y baja. Como te digo, desde chiquititos, una experiencia traumática desde el kinder, y desde ahí aprendemos a ser resilientes y aprendemos a crear un hábito. Y ya después está más bien el chiquillo pidiendo que lo lleven al kinder. Ajá, exacto. ¿Verdad? Que está muy aburrido. Nos recuperamos, entonces nos transformamos y crecemos a través de situaciones dolorosas. Bueno, Pacha con nosotros aquí Tiene que en seguir la sobremesa. Sí, yo feliz, yo vengo a ¿Cómo todo. te encontramos en redes sociales? Estoy en Instagram como enpaz.cr y yo ya la sigo. Sí, obvio, ahí está. Ya somos amigas. Dándonos mucho amor y muchos likes. Ahí estamos. Muchas gracias por venir y nos vemos pronto con otro tema. Pura vida, que llegue la hora de vernos ya. Muy bien. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a doña María Bejarano que nos está viendo. Y llegó la hora de irnos a un corte comercial, pero... No, mentira. Todavía no, todavía el corte comercial ya casi. Primero, si usted es fan de Ana de Armas o de el guapísimo Keanu Reeves, pues les vamos a contar que tenemos una información muy valiosa porque viene una premiere de una película llamada Ballerina. Adelante.
Bueno, le invito para que preste mucha atención al tema que vamos a estar desarrollando de la mano de un experto. Vamos a poner a disposición nuestra línea de WhatsApp 7003-1234 para que usted pueda preguntarle a nuestro experto. Vamos a estar hablando de cómo se debe abordar en el tema laboral casos o acusaciones sobre acoso sexual. Tengo conmigo a el licenciado Óscar Corrales. Don Óscar, bienvenido, gracias por acompañarnos. En pantalla próximamente va a aparecer también el número de WhatsApp para que usted pueda hacer sus consultas. Licenciado Corrales, empecemos primero definiendo qué se conoce como acoso laboral, como acoso sexual dentro del trabajo. ¿Qué puedo definir como acoso sexual dentro de mi área de trabajo? Sí, muchas gracias. Bueno, un gusto acompañarles el día de hoy. De acuerdo a la ley, el hostigamiento sexual es toda conducta de naturaleza sexual que resulte indeseada por la persona que la recibe. Es un concepto muy amplio porque incluso se dice que el ser humano, mucho de su comportamiento tiene alguna connotación sexual, y el punto relevante acá es qué tan indeseada resulta esa conducta por la persona que la recibe. Ok, lo que no me hace sentir cómodo en un entorno laboral con carácter sexual, no sé, una caricia, una imposición de manos en ciertas zonas que no me hacen sentir cómodos, mensajes incluso, claro, por vías electrónicas, tanto por celulares como por redes sociales o a lo mejor por chats dentro de la compañía. Todo eso podría eventualmente sumar para eso. Claro, depende principalmente de cómo lo reciba la persona, cómo se sienta con ese comportamiento. Una forma, no utilizar el nombre, utilizar un sobrenombre, un apodo, hasta alguna forma de llamar a la persona con cierto cariño. Si la persona no lo desea, puede resultar en una conducta de hostigamiento sexual. Un chiste, un comentario, una imagen, formas de saludar, entonaciones, dependiendo cómo esa persona lo recibe, puede ser un comportamiento de hostigamiento sexual. Ahora bien, decide la víctima romper el silencio. Claramente va a haber dos actores, la víctima y la persona que está ejerciendo, porque siempre hay grados de poder, además, que ese claro, es un tema importante. Siempre va a ser alguien que está un poquito más encima de otro. ¿Cuál va a ser la dinámica a nivel laboral para hacerle frente a una acusación como esta? Porque en Costa Rica todos somos inocentes hasta tanto no se demuestre lo contrario. Sí, es muy interesante, Alex, porque en primer término, la ley contra el hostigamiento sexual ha sufrido algunas reformas, algunos cambios. Principalmente se dan casos de hostigamiento sexual cuando hay alguna relación de poder. Sin embargo, también puede haber hostigamiento sexual entre iguales o puede haber hostigamiento sexual entre la persona subordinada hacia su jefatura. Eso es una primera consideración que hay que tener. ¿Se aplica la ley, la misma ley, tanto para hombres como para mujeres, o el hombre está un tanto más desprotegido en este sentido? Porque el hombre muchas veces también es víctima. Claro, exactamente igual. La misma ley aplica. Okay. Todo patrón o sector público o privado debería tener un reglamento, un procedimiento, una política que regule cómo atender estos casos, quiénes van a ser los miembros de una comisión que va a estar a cargo de la investigación. El protocolo implica una denuncia que no puede ser anónima. Esto es un punto importante porque muchas veces lo vemos en la realidad, que las personas pretenden denunciar bajo anonimato. Sin embargo, también hay un derecho de defensa. Toda persona que es denunciada, sea hombre, sea mujer, sea superior jerárquico, sea subordinado, tiene derecho a ejercer una defensa. Y eso implica conocer por qué se le denuncia, cuál es la evidencia que hay en su contra, quién le está denunciando, porque si no, no me puedo defender. Entonces, en algunos casos genera situaciones complejas porque muchas veces las víctimas tienen temor de denunciar, no quieren ser revictimizados en el proceso, que en la realidad el proceso revictimiza. Sin embargo, como patrono, las empresas deben seguir este protocolo y dar el derecho de defensa. Ok, importante porque usted acaba de abordar dos puntos que me parecen fundamentales.
si yo como patrono viene uno de mis colaboradores y me dice estoy siendo víctima, entonces valido claramente lo que me están diciendo, genero entonces una comisión que me va a ayudar a identificar si efectivamente se trata de abuso sexual o no. Correcto. De hecho, la parte que no tanto es la validación, Ajá. realmente se recibe una denuncia, un escrito donde la persona Tiene hace que ser ver. por escrito. Sí, porque Con nombres y apellidos. con nombres y Fechas, apellidos, eso con va a ser- evidencia. Idealmente es lo que Ajá. usualmente uno recomienda, que la persona que se siente víctima identifique qué ocurrió, dónde ocurrió, cuándo, porque es lo que también permite ejercer el derecho de defensa. Se recibe la denuncia y se traslada a una comisión de acuerdo al protocolo política que existe en la compañía, y esa comisión es la que va a llevar a cabo el proceso de investigación. No se valida, no se puede intentar ratificar la denuncia, tratar de convencer, ver si la persona está segura. Ya la política debería estar comunicada, se recibe la denuncia y procedo a nombrar la comisión que ya se encarga de informar, comunicar a la otra persona. Hay una denuncia en su contra, se le está denunciando por esto, esto y esto. Se le da un plazo para contestar y sigue una dinámica del proceso, recepción de la prueba testimonial si hubiera, etcétera. Todo a cargo de la comisión. Ok. En este proceso, ¿puede ser despedido alguno de los actores? Claro, de hecho podrían ser despedidos en cada circunstancia cualquiera de las dos partes. Cuando se logra evidenciar, por ejemplo, que la denuncia es falsa, la persona que denuncia falsamente está incurriendo en una falta grave y podría ser despedida sin responsabilidad patronal. En el otro sentido, cuando se logra evidenciar que la conducta efectivamente existió y efectivamente corresponde a un tema de hostigamiento sexual, también podría caber el despido sin responsabilidad patronal. Pero aprovecho porque existe un mito, una creencia de que cualquier denuncia de hostigamiento sexual de comprobarse inmediatamente implica el despido. Y esto depende del grado, la gravedad del comportamiento. Claro. Por ejemplo, un saludo de beso en la mejilla, que es un uso social normal, si una persona no la quiere recibir, podría ser un tema de hostigamiento sexual. Sin embargo, tiene una gravedad menor en ciertas circunstancias que no generaría necesariamente un despido, una amonestación, un llamado de atención. Ok, yo creo que aquí, yo creo que todos tenemos que aprender sobre este tema para abordarlo de la manera ideal. Y muchas veces en las empresas se cometen algunos errores justamente por no conocer la legislación y lo que obliga a los empleadores también a abordar ante una acusación como esta o ante una queja como esta. Claro, de hecho en la realidad, en la práctica se generan muchos errores en el manejo de los casos. Ya no vemos los errores que había en el pasado, hace muchos años. Una persona denunciaba y usualmente la decisión era despido a quien denuncia, despido a quien es denunciado, no quiero problemas en mi organización. A partir de los cambios que ha sufrido la ley, podríamos ver un incremento, de hecho, en los casos de hostigamiento sexual, en las denuncias, y hay que tener personal capacitado. Una de las mayores recomendaciones es para todas las empresas tener personal capacitado para atender los casos, saber incluso las jefaturas, cuando alguien que tienen a cargo llega y les comenta, hay una situación que no me gusta, es que tal persona hizo algo que me molestó. Esas jefaturas deberían tener la capacidad de decir, ojo, alerta, esto puede ser un tema de hostigamiento sexual, apliquemos el protocolo que existe, voy a recursos humanos con la persona para que le expliquen el procedimiento, etc. Pero sí hay que capacitar mucho porque por ahí es donde se pueden dar más errores. Ok, dice, bueno, aquí hay un caballero, pero creo que se equivocó de programa. Me llama la atención también porque habrá uno que otro caso donde sea el jefe justamente el que esté acosando sexualmente a su subalterno. Claro. Y se va a sentir claramente desprotegido por tratarse del jefe, probablemente, no sé, la cabeza de la compañía. En esos casos, ¿cómo actúo?
me voy directamente a las autoridades judiciales, ¿cuál va a ser la dinámica? Porque claramente ahí voy a estar desprotegido dentro de la compañía. Dependiendo de la jerarquía de la persona que es denunciada, la ley da la posibilidad de denunciar directamente ante el Ministerio de Trabajo, entendiendo que dentro de la organización no va a haber alguien con la capacidad de atender el caso. ¿Quién va a resolver en contra de la cabeza de la empresa cuando se puede haber expuesto incluso algún tema por tratarse de la figura principal? Entonces lo podrían hacer directamente ante el Ministerio de Trabajo y en esos casos es el Ministerio de Trabajo el que va a integrar la comisión que va a investigar el caso. Es todo un tema porque a veces se vuelve muy complejo y a veces hay que lograr determinar cuando se trata también de acoso, ¿verdad? Y es todo un tema y de acá la importancia de conformar este cuerpo de apoyo dentro de las empresas para que sean ellos quienes analicen el caso, porque a veces se vuelve un tanto complejo, porque a veces el exceso de confianza puede llevar a algunas personas a darse algunas bromas o a normalizar ciertos comportamientos que claramente no están bien, pero que en el proceso se pueden subsanar también. A partir de la determinación de que sí, efectivamente, hay un tema de abuso y demás, ¿cómo se trabajan las empresas? ¿Se puede llegar a un acuerdo o definitivamente el despido va porque va? ¿O se puede eventualmente llegar a un acuerdo entre las partes? Entre las partes no, y es algo interesante. La ley específicamente, expresamente prohíbe la posibilidad de conciliar en casos de hostigamiento sexual. Sí, de alguna manera es porque la víctima usualmente, cuando realmente sea el hostigamiento sexual, la víctima está en una posición de indefensión. Puede tener soporte legal, puede tener apoyo psicológico, pero sigue siendo víctima de una conducta y por lo tanto sentarla a conciliar, a tratar de llegar a un acuerdo, a solucionar con la otra parte, es revictimizarla. Entonces la ley lo prohíbe expresamente. Usualmente se conversa, si es posible conversar con ambas partes para entender cómo desean manejar el asunto cuando ya se ha generado el problema, incluso cuando ya ha terminado el proceso de investigación, porque evidentemente ya va a haber una ruptura de esa relación, de esa dinámica, sean compañeros, sea jefatura, subalterno, ya la dinámica se rompió y muchas veces, aunque se haya resuelto a mi favor, independiente de cuál sea la parte, yo ya no voy a estar cómodo. Entonces ahí usualmente se puede conversar con la persona para entender cómo se siente y ver si desea alguna salida, buscar una salida amistosa, etc. Pero depende mucho de cada caso, de cómo se haya manejado, del impacto que tenga en la persona. Y definitivamente, Alex, ahora mencionaste algo muy importante, la confianza. Algunas veces ese exceso de confianza lleva a ciertos comportamientos y las reacciones no siempre son tan claras, porque a veces hay una sonrisa, la persona se rió del chiste de doble sentido, pero no siempre eso es que aceptó la conducta. Eso es que no quiero que me rechacen, no quiero que me aíslen, pero esa conducta no me gustó. Entonces hay que tener mucho cuidado, insisto, en el tema de capacitación. Las personas deben saber qué puede constituir hostigamiento sexual y saber las reglas del juego. Si ya asumen el riesgo y tienen comportamientos de confianza y se acercan a dar el masaje para relajar a la otra persona, sepan que están asumiendo un riesgo. Licenciado, de acuerdo a su experiencia, y aquí lo voy a comprometer, ¿se trabaja o se acciona de igual forma en el sector público que en el sector privado? Porque claramente tenemos que ir cerrando este tipo de brechas. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo se maneja? Se maneja prácticamente igual. Debe haber un procedimiento, una comisión que investigue. Las partes tienen derechos, pueden acceder a un representante legal que les acompañe durante el proceso, pueden tener apoyo psicológico, es exactamente igual. Es la misma ley que regula el aspecto para entidades tanto del sector público como del sector privado.
Don Oscar Corrales, él es abogado y es quien nos ha hecho el favor de acompañarnos esta tarde con este tema tan importante del que todos tenemos que aprender. Aparecen además, vamos a poner más bien en pantalla las redes sociales, ahí las tienen, y bds.asesores, ¿cierto? BDS Asesores, correcto. Ok, BDS Asesores, ahí está en pantalla, y también tenemos el número de teléfono, ahí está en pantalla, es el 2545-3600. Exactamente. Qué dicha, todavía veo bien, licenciado. Muchísimas gracias por Con todo habernos gusto, un acompañado. placer acompañarlos. Dani, usted continúa con más adelante. Gracias, Alex. Bueno, y es que todos en algún momento de la vida hemos cargado con heridas emocionales que aparecen y que no necesariamente han sido recuperadas con el tiempo. Tenemos por ahí algo guardado. Los traumas son esos que pueden surgir como parte de las experiencias profundas y dolorosas que nos dejan huellas, muchas veces sin darnos cuenta, y a la hora de tomar decisiones nos puede estar afectando. Para comprender qué es un trauma, cómo se manifiesta, pues vamos a conversar hoy con nuestro invitado, el psicólogo clínico Esteban Carvajal, quien nos acompaña acá en Llegó la Hora. Bienvenido, Esteban, ¿cómo estás? Muchísimo gusto estar otra vez acá contigo, Dani. Bueno, el tema se las trae, porque hablar de traumas, imagínate que más de uno de los que puede estar en este momento siguiéndonos dice, yo creo que ya eso lo superé, pero se manifiesta de alguna manera. ¿Cómo nos damos cuenta que ese trauma realmente nos dejó alguna marca? Bueno, recordemos una cosa, Dani, nosotros los seres humanos, yo le digo a mis pacientes, no somos como discos duros que se formatean y se nos va la información. Las cosas que nos pasan siempre van a estar ahí, entonces van a venir a nuestra mente, y cuando vienen a nuestra mente, si ya ha pasado mucho tiempo y todavía seguimos sintiendo de la misma forma cuando comenzó, ahí nos estamos dando cuenta que tal vez no hemos, de alguna manera, esa situación la hemos superado, ¿no? Porque en el buen entendido nos pasó algo potencialmente traumático o traumático, y después lo recordamos, y bueno, fue algo que nos sucedió, lo recordamos con tristeza o con nostalgia, con alguna otra circunstancia, pero ya no nos produce absolutamente nada. Pero si lo recordamos, viene a nuestra mente y nos causa el mismo dolor en la misma situación o el mismo displacer que pasó en el momento en que sucedió, ahí, Dani, nos estamos dando cuenta que no lo hemos trabajado, que no lo hemos superado. Qué importante. Vamos a recordar el WhatsApp, el 7003-1234, para que usted también pueda hacer sus preguntas. Si tiene alguna inquietud, quiere contarnos algo de manera anónima, con muchísimo gusto estaremos aquí recibiéndola con el número que tenemos disponible para que usted también participe en vivo. También algo que me llamaba la atención, Esteban, es que la Organización Mundial de la Salud daba a conocer algunos de esos estudios de organizaciones de salud mental también, en donde se expresaba que aproximadamente el 70% de la población mundial en algún momento iba a experimentar alguno de esos traumas de manera psicológica. Exacto. Y llama mucho la atención porque uno puede decir, bueno, ¿seré yo parte de esa estadística también? Esto quiere decir que la vida te va a dar ese espacio para que también en algún momento nos duela o vivamos esa experiencia difícil. Y que hay de diferentes categorías, ¿verdad? Que es un tema muy serio, porque no necesariamente es el duelo, no necesariamente tiene que ver con alguna ruptura, con algún tema en particular donde yo diga, bueno, me marcó, sino también estamos hablando de agresión sexual, temas donde hubo algo que me marquen un antes y un después. Así es. ¿Cómo nos preparamos? Si fuera el caso que no hemos vivido algo así, o cómo logramos identificarlo, porque también nos cuesta reconocer que estamos viviendo ese trauma. Bueno, prepararse es un poquito complicado, Dani, porque son cosas a veces que suceden que no lo tenemos ahí como en el radar que nos va a suceder. Podemos entender de que pues hay violencia, de que hay inseguridad, de que nos pueden asaltar, o puede haber un accidente, un temblor, algún desastre natural, lo sabemos, pero de alguna manera no sabemos cómo vamos a reaccionar. Podemos como tratar de prepararnos y uno, ¿yo qué haría en esta circunstancia? ¿Qué pasaría? ¿Cómo me lo tomaría? Entonces tal vez nos podemos ir como preparando, pero la reacción, como vamos a tenerla solo en el momento en que nos pase. Entonces lo importante es como tratar como de investigar, de informarnos, saber qué puede, de conocernos también, ¿verdad? De conocernos también cuáles serían nuestras reacciones frente a eso y tal vez como modelarlo de alguna manera, pero sí la respuesta tendremos que estar en el momento. Sí, no tenemos una bolita de cristal para saber. No tenemos una bolita de cristal para saber qué es lo que puede suceder. Pero interesante esto que me decís, porque en ocasiones, si bien es cierto, no sabemos qué nos va a pasar, pero nos damos cuenta en dónde están nuestras debilidades o nuestras fracturas cuando ya ocurre. Correcto. Entonces ahí también hay un elemento en el donde no somos tan
fáciles de definir por dónde es que debemos trabajar nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Exacto. Ahora que vos mencionabas esto de la Organización Mundial de la Salud y ese porcentaje tan elevado, pues realmente tiene mucha razón, porque es que puede sucedernos a todos en cualquier momento. Esta misma semana yo atendí a una persona en mi consulta donde al mediodía estaba trabajando en su casa y entró una persona donde lo encañonó y le pidió un montón de cosas pensando que era una casa, ¿verdad?, de donde estaban vendiendo drogas y se habían equivocado. Eso fue lo que sucedió. Entraron a un lugar equivocado. Entonces, ahí él está experimentando toda una cuestión de estrés postraumático por la situación que le pasó. Vos hubieras pensado que tal vez estás en tu casa trabajando al mediodía, un día común y corriente, que entren así a tu casa. Sí, jamás. ¿Ves? Y Entonces, la forma de reaccionar a esto también. Entonces, por eso Porque te decía es algo que no podemos manejar. No podemos manejar. Entonces, de alguna manera, como decías ahí los datos que dabas, de alguna forma, pues sí nos puede suceder. Entonces, podríamos anticipar un poquito eso, como te mencionaba, pero tendríamos que saber. Y sí, después de lo que nos sucede, pues nos podemos ver cuáles son esas falencias, cuáles son esas situaciones que están débiles para poderlas trabajar. Lo importante es entender que estas situaciones que nos suceden, pues suceden, no las podemos controlar, pero sí podemos controlar la reacción que tenemos después o cómo lo vivenciamos después, y ahí es donde está la clave, Dani. Utilizaste un término que me llamó la atención, el trastorno postraumático. De estrés postraumático. De estrés postraumático. ¿Qué es? Porque es que en algunos casos unos sí superan esto y otros se quedan en esta situación. Mucho tiene que ver con la vivencia, ¿verdad? Cómo nosotros vivenciamos esto. Recordemos que el trauma es la respuesta emocional que tenemos nosotros los seres humanos frente a algo que nos produce un estrés, ¿verdad? Algo que es bastante fuerte, que no tenemos nuestros recursos para poderlo afrontar. O sea, es como que nos sucedió y no sabemos cómo reaccionar. Entonces, en ese momento, el estrés postraumático lo que viene a hacer es después toda la respuesta que nosotros tenemos después del evento. ¿Cómo quedamos? Quedamos ansiosos, nos da miedo, estamos irritados, nos ponemos tristes, nos deprimimos. Entonces, en ese sentido, esa reacción, de alguna manera, pues tenemos que trabajarla para que obviamente eso no siga ahí. Pero de alguna forma, el trastorno sí, o el trauma, de alguna manera, pues tenemos que ponerle cuidado porque si no puede dejarnos bastantes, ¿cómo se llama?, situaciones ahí displacenteras que pueden generar en situaciones más complicadas. Dijiste una de las señales que era el tema del dolor, si recuerdo el suceso, el acontecimiento. Exacto. Que queda dolor. ¿Qué otras señales me demuestran que necesito trabajarlas y que necesito ayuda también? Bueno, por ejemplo, evitar los lugares. O sea, me asaltaron, no sé, de aquí a mi trabajo, entonces ya yo no quiero pasar por ahí. Empiezo a evitar esos lugares donde sucedió el evento y entonces obviamente pues eso me afecta porque yo tengo que trabajar, tengo que ir a la universidad, ¿verdad? Me vuelvo muy irritado, me cambia mis estados de ánimo muy rápido, puedo estar irritado, enojado, triste, deprimido, ansioso. Ya, digamos, de alguna manera genera un trastorno que algo está clínicamente, pasando, exacto, ¿verdad? clínicamente no significativo en nosotros y ya no puedo yo pues trabajar, salir a la calle, estar con mi familia. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que yo necesito esa ayuda. Y ahora que vos mencionabas esto, cómo algunas personas sí lo superan. Bueno, es lo que te decía, es la vivencia que tienen sobre el asunto, ¿no? También cómo perciben las cosas. Porque recordemos, Dani, que no es la situación lo que genera nuestra emoción y nuestra conducta frente a las cosas, sino cómo yo las percibo. O sea, son mi sistema de creencias lo que hace que esa situación sea más complicada que para otras personas. Entonces, por eso es que tenemos que revisar mucho también nuestro sistema de creencias, nuestros pensamientos frente a las situaciones que nos pasan. O sea, revisar nuestros pensamientos. Bueno, agradecemos a los que participan por medio del WhatsApp, el 70031234. Si usted tiene alguna inquietud, puede participar. Hay algo que también es muy delicado, Esteban, y la parte donde el trauma ocurre en el hogar. Porque ahora que decías, puede ser que paso por un lugar, puede ser que hay un suceso que yo tengo ahí marcado cuando se genera esa emoción, hasta el olor que yo percibo del trauma. Correcto. Pero cuando es en casa, donde se supone que es la zona segura, ¿qué hace una persona para poder recuperarse en esa situación? Bueno, es muy complicado. Entonces ahí pueden haber muchas cosas, ¿no? Si hay la posibilidad de que la persona se pueda ir, como esta persona que te estoy mencionando, que está buscando dónde irse porque ya no quiere estar en ese lugar, pero si no tenemos esa posibilidad porque es nuestra casa, la compramos o demás, ¿qué podemos hacer? Bueno, tratar de darle un significado a eso, ¿no? De alguna manera pensarlo de una manera diferente. Suena muy fácil, Dani, no lo es, pero de alguna manera... Hay que dar pasos. Exacto, tenemos que reestructurar de nuevo ese pensamiento y un digamos,
un proceso que ayuda mucho a las personas, pues desde la psicología es el modelo cognitivo-conductual, que lo que ayuda es a precisamente reestructurar esas situaciones, esos eventos traumáticos, esos pensamientos que tenemos en unos más alternativos y más funcionales. También existen otros métodos como el EMDR, que ayuda mucho para el trauma, entre otras cosas de exposición. Pero en este caso, si pues pasó en nuestro hogar, pues ahí es donde tenemos que darle un significado diferente, porque la persona lo que queda son con pensamientos, digamos, automáticos de que ese evento va a volver a suceder de nuevo, y no necesariamente es así, ¿verdad? Entonces ahí es donde trabajamos con la persona para que de alguna manera pueda superar esos pensamientos negativos o irracionales, cambiándolos por una estructura diferente. ¿Qué tan cierto es este dicho popular que el tiempo todo lo sana? No necesariamente, Dani, no necesariamente, porque hay personas que pueden pasar muchísimos años, pero si no procesan eso, si no gestionan, no tramitan ese trauma puede pasar años hasta morir con él. Entonces, por eso de que el tiempo lo cura todo no es tan así, porque hay personas que, como te decía, yo he atendido personas hasta con 30 años después de que les sucedió el trauma, o sea, ya son adultos mayores que siguen vivenciando ese trauma como fuera en eso. A mí me tocó atender aquí en Costa Rica a una persona que era veterana de la guerra de Afganistán, ¿verdad? Una persona canadiense que se vino a vivir aquí a nuestro país, y entonces, claro, cada vez que vive en una región rural, y pues había un turno, y cuando había turnos sonaban bombetas y la señora se ponía alerta. Se activaba totalmente. Exacto. Ajá. O si, como sabemos que nosotros los ticos somos tan amigueros, ¿no? Llegaban y la saludaban, se le ponían por detrás, le tocaban el hombro y la señora se volvía casi a pegarles, ¿verdad? Entonces ahí hay un trauma, porque ella todavía sigue pensando que está en Afganistán. Obviamente, imagínate lo que es vivir los horrores de la guerra, que ahí sí la cosa no era jugando, ¿no? Pero ya no estás ahí, estás en un país donde eso no pasa y donde ya estás muy lejos de eso, pero lo sigues vivenciando. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajarle esto para que no siga pensando que está pues, en el Medio Oriente y estando en una zona de guerra, ¿no? Una consulta que nos llega es, por ejemplo, ¿se puede considerar que una infidelidad genera un trauma en la pareja o en la persona que está en este caso? Claro, ¿por qué? Porque la definición de trauma, una vez más, es la respuesta emocional que tenemos los seres vivos, ¿verdad? O los seres humanos frente a situaciones estresantes. Entonces, si yo vivencio una infidelidad como un trauma, como algo muy fuerte para mí, entonces eso es un trauma para mí, ¿verdad? Es como yo lo vivencie. Porque hay cosas que son potencialmente traumáticas que vieras que no causan trauma en las personas, como ahora vos mencionabas, porque unas personas y otras no. Es la vivencia, es lo que piensan acerca de la situación, porque recuerda, no es la situación lo que genera nuestra emoción y nuestra conducta, sino cómo nosotros lo percibimos. Qué interesante. Y en ese caso puede afectar también entonces las relaciones. Por ejemplo, si es un tema de pareja, supongamos que se terminó la relación, pero va a venir con ese trauma a la siguiente relación de pareja. Correcto, porque entonces eso lo vivenció de una manera tan fuerte que entonces cuando empiece a vincularse con otras parejas, otras personas, pues va a tener el temor de que le vuelvan a hacer exactamente lo mismo. Entonces, por eso hay que trabajarlo, porque de alguna manera va a hacer que esta persona pues no busque pareja o evite ese tipo de cosas por el miedo de que le vuelvan a hacer exactamente lo mismo. Cuando, bueno, no tenemos una garantía. Por eso es que tenemos que, una vez más, vivenciar las cosas de una forma un poco más diferente. Ahora, vayamos a la parte de los que rodeamos a esa persona que vivió su trauma. ¿Cómo ayudarle? Porque en ocasiones, como lo decís, si yo no lo viví, pues tal vez yo no lo percibo con ese mismo dolor o con esa misma carga que lo está viviendo quien lo pasó. Pero ¿cómo podemos acompañarlos? Qué excelente pregunta que haces, Dani, porque a veces la gente no sabe qué hacer la que está alrededor. Entonces, de alguna manera, pues minimizamos ese sentir de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Validarle las emociones. Yo no sé lo que vos experimentaste, pero estoy aquí para escucharte. Estoy aquí para entender de que sí, eso que pasó fue bastante doloroso y tienes derecho a expresarte, a llorar, a sufrir, a sentir dolor. Y cuando necesites algo mío, aquí estoy yo para apoyarte en lo que vos necesites. Pero a veces tenemos frases como, eso no es nada, ya eso le va a pasar, eso me pasó a mí también, eso le pasó al vecino, ya el tiempo lo dirá, como dices, todo el tiempo todo lo cura. Aunque lo hacemos de buena intención, Dani, eso lo que genera en la persona es sí, que no me están validando, no me están respetando mi dolor. Entonces lo que tenemos que hacer es acompañar a esa persona, validarle sus emociones y simplemente como un director de orquesta,
simplemente a cómo se mueva la orquesta, nosotros vamos a ayudarle a la persona. Qué importante esto para entender también y ser empáticos. Correcto. Porque no necesariamente lo que uno percibe es lo que la otra persona está viviendo. Exacto. Y puede ser algo que requiera mayor atención. Que de hecho, si alguien necesita el proceso terapéutico, un poco más de guía sobre este tema, ¿dónde te contactan, Esteban? Me pueden contactar al 8844-5868, que es el WhatsApp de citas, y en las redes sociales como psicólogo clínico Esteban Carvajal. Perfecto, muchísimas gracias por compartir. Para un servirte. tema muy útil y que se las trae, porque sabemos que hay que tomar decisiones también y abrir ese corazón. Exacto. No siempre está uno dispuesto. Exacto, y que no estamos exentos a que nos suceda, como bien mencionaste vos. Bueno, entonces, a cuidar ese corazoncito. Si Así hay es. algunas heridas por ahí, trabájelas. Exacto, trabájelas muy bien eso.